Buenos días, bienvenidos. Segunda jornada online del Salón Internacional de la Historieta, celebrando el mes del cómic, de la historieta chilena. Acuérdense, el 23 de noviembre es el Día de la Historieta Nacional acá en Chile y nosotros dijimos que mejor que tomarnos todo el mes. Por supuesto, ¿no? Tenemos el mes del libro en abril, porque la historieta es el menos, el mes de la historieta en todo noviembre. Así que todos los sábados vamos a tener 3 jornadas online. Em, y el día 23 tenemos un panorama muy especial en todo el día. 25, 26 y 27 de noviembre, presencial, San Pedro de la Paz. Ahí va a ser el Salón de Historieta con feria de venta de libros, van a tener los autores firmándole, vamos a tener talleres, charlas, lanzamientos, todo pasando. Muy entretenido para todo público, entrada gratuita. eh, y va a estar muy bueno eso. Eh, el Salón de la Historieta quiere integrar todo lo que es Latinoamérica, por eso es internacional y por eso tenemos invitados de varios países, Paraguay, México, Argentina, entre otros. Y hoy toca la editorial Resistencia. Tenemos dos grandes invitados de parte de ella, a Iván Rictus. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y a Edu Molina. ¿Cómo te va, Edu? ¿Cómo andan, muchachos? No la había visto, Bien. Iván. ¿Qué haces, Iván? No te había visto. Estaba ¿Cómo calladito, Iván. andas? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo andas? Bien, todo en orden. Ariel Valdés, nuestro media partner del Garage Hermético, él va a dirigir la conversación, así que yo no los aburro más y los dejo con nuestro presentador oficial. Adelante, Ariel. Hola, gracias, buenos días a todos y todas. Eh, Antes que partir, unos saludos que tenemos que dar, unos agradecimientos, porque obviamente este evento, el Salón de la Historieta de Chile, como precisó Felipe, que va creciendo año a año, no sería posible sin la colaboración de la Cooperativa de Narrativa Gráfica, Guter y Biguel Media. Y además, esta actividad se puede realizar gracias a los fondos de emergencia transitorios 2021 del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio de Chile. Como les contaba Felipe, hoy día nos reúne un tema bien particular. Vamos a conversar sobre lo que es el estado de la historieta del cómic en México y tenemos dos integrantes de la editorial Resistencia que nos van a acompañar un poco para analizar esa situación. Estamos por un lado con Iván Valverde Rictus y Eduardo Molina. Buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias, Ariel. ¿Qué tal? Un gusto conocerte. A ustedes. Oigan, bueno, justamente por estar en una franja de continente con tantos elementos en común, yo creo que para nosotros es muy interesante saber cómo se ha desarrollado la historieta allá. Sabemos que su origen es más o menos similar o en una época más o menos similar a la de Chile. Eh, Data más o menos del año 1940, de 1940 y 1950, creo que fue la era de oro. Eh, ¿Cómo surge su editorial en este contexto? Y hace cuánto tiempo, y si nos pueden contar un poco más del desarrollo de la historieta ya sería fenomenal. Adelante, maestro Molina. No, yo prefería que empeces vos. La pregunta me intimida un poco, así arranca vos, dale. Vos sos natural de allá. Yo soy trasplantado. Bueno, sin duda yo creo que la historieta exactamente en México, como bien mencionas, pues tuvo su momento, calificaron sí una época como dorada, un momento en el que mejor presencia ha tenido dentro de la sociedad mexicana la historieta. Pues es difícil establecer un lapso en el cual brilló más la historieta. En mi caso particular, justamente, pues bueno, yo comencé publicando, haciendo historieta y publicando dentro del suplemento de un diario de circulación nacional, cosa que en estos momentos, a estas alturas, realmente pareciera impensable, pero no era nada más uno de esos espacios, sino que eran incluso varios,
los espacios que los diarios de circulación nacional tenían destinados para la historieta, para el cómic, pues en sus distintas manifestaciones, ya fuera historieta tal cual, o bien tira cómica, con autores nacionales, autores mexicanos. En tal sentido, pues bueno, estoy hablando del suplemento de historietas de la jornada, que surgió por allá en los años 80, aquí en México, y que tuvo, pues bueno, varios antecedentes. De ese suplemento, pues bueno, surgieron varios autores. La verdad es que fue un semillero para varios autores de historieta, que pues a la postre se consagraron con diferentes, pues, cada uno con sus diferentes obras, ¿no? Pero realmente sí fue un esfuerzo muy, muy importante en el que desarrollaron esos diarios. Y los autores, pues bueno, pues destacar a Ahumada, Manuel Ahumada, como uno de los grandes editistas surgidos de ese esfuerzo editorial. Desde luego también Luis Fernando, pues Gisitrino, que realmente pues también son grandes historietistas, ¿no? Por mencionar algunos ahorita que se me vienen a la mente. Y pues bueno, pues esos espacios lamentablemente se han ido perdiendo, pero pues el esfuerzo y el entusiasmo por la historieta en México creo que no ha decaído, se ha trasladado a otros espacios. Felizmente hemos podido encontrar la oportunidad de seguir ejecutándolos en editoriales como Editorial Resistencia, y bueno, pues a través de los medios convencionales, tradicionales, y los que se han ido agregando como medios tradicionales, ya hablo del Internet, desde luego, ¿no? A ver, ahí voy yo. La pregunta era cómo es el panorama de la historieta, más o menos. Claro, exacto, cómo es el panorama de la historieta ahí en México, cómo surgió la editorial. Sí. Ah, la Editorial Resistencia. Mira, yo llegué tarde a Editorial Resistencia, ya existía, ¿no? Porque yo obviamente soy argentino, vivo hace 1000 años en México, pero me dediqué a dibujar historietas hace unos 10, ponele, nada más. El panorama de la historieta, bueno, es una pregunta muy amplia. A mí me da no sé qué contestarla, porque estoy prácticamente seguro de que cualquier respuesta que yo te dé no va a ser muy parcial, así, muy acotada a mi visión. No sé, yo desconfío muchísimo de mi visión de las cosas. La editorial no sé bien cómo fue, qué lástima, Josefina debería contestar eso. La editorial no sé bien cómo fue que nació, pero creo que fue básicamente a raíz de un autor que es uno de mucha relevancia en México, que se llama Beff, ¿no? Rictus. Beff fue el que se le acercó a Josefina y la animó a publicar historieta, ¿no? Como bien dices, esa pregunta estaría pues, adecuadamente respondida por Josefina. No me atrevería a decir que ese fue el origen, pero sin duda, pues bueno, Pero, el origen de Resistencia publican como editorial de historieta, digamos. Creo que Beff fue el primero que le dijo. Y le sacó 2 libros, y de ahí arrancó y le publicó a Cintia Bolli, a Augusto Mora. Cuando yo llegué habían sacado unos cuantos libros. A mí me sacaron 2 que se llaman El Sombra, de una especie de detective privado, perdedor, adicto a las drogas, tramposo, desastroso, que vive aventuras como de acción y humor negro. A mí me sacaron 2 libros. Pero yo llegué medio tarde ya. Bueno, no tarde, no tarde. Llegué cuando había unos cuantos libros ya sacados. Me parece que el origen de la editorial es esa, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo he participado, no me corresponde a mí, o no sé la historia del todo de la editorial. Con respecto al panorama de la historieta en México, bueno, eso es, ¿qué dije? Pero creo que estamos viviendo un momento así de medio de transición, que es en todo el mundo, es en todo el mundo. Me parece que en todo el mundo pasó algo similar, que había una historieta muy popular, muy grande, a lo que muchos llaman nostálgicamente Edad de Oro, ¿no? Pero era Edad de Oro porque había mucha historieta, pero yo no sé si nos ponemos a ver en estándares de calidad de la historieta, podemos decir que se hace una Edad de Oro, ¿no? Había mucha historieta y por ahí, sí, podían pagar la hipoteca de la casa los dibujantes, que ahora no lo podemos hacer.
Pero bueno, esa edad que sería toda una discusión, ¿no? Si nos podemos hablar de las famosas edades de oro que hubo acá en Argentina o en México, y imagino que en Chile también debe haber habido, ¿no? Una famosa edad de oro. Sí, por Que se, supuesto. Sí, que se terminó en los 80, 90, claro, como en todos claro. lados. Y antes, lamentablemente, aquí por asunto Antes. político. Me Entonces, imagino, me sí, imagino. Sí. entonces, sí. Oigan, bueno, pero igual su apreciación, por parcial que sea, nos sirve un poco para completar la imagen que tenemos nosotros de lo que está pasando allá. Mm. Me gustaría preguntarles en ese sentido, esta transición de la que hablan ustedes también se condice con un mayor surgimiento de editoriales independientes o no? ¿Cómo va el estilo de cómics hoy día se está publicando allá? Porque tengo la impresión de que justamente este auge de lo que ha sido como la industria de entretenimiento y la adaptación de estas obras de cómics a el cine, a otros formatos, ¿verdad? Ha ayudado un poco a masificar, a dar como un segundo aire a la industria que venía un poco alicaída. Sin embargo, eso también nos juega en contra porque encasilla al cómic en algo que tiene que ver solamente con historias de ciencia ficción, de superhéroes. En ese sentido, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las temáticas que se están abordando y cómo están funcionando las editoriales nacionales allá? ¿Qué tipo de contenido están privilegiando las editoriales y los autores? Bueno, yo creo que, perdón, maestro, si me permites. Dale, sí. Era a mí, ¿no? Que me Creo decías que, maestro. sí, Lo di desde por luego, sentado que me hablabas a mí. desde luego, maestro. Maestro Edu Molina. Sí, bueno, el espacio en las editoriales, pues sí, o sea, se podría hablar de un momento de transición, probablemente. Las editoriales, pues sí, sí, yo creo que están ahí dispuestas eh, para los esfuerzos que se hagan en cuanto a la creación de historieta. Desde luego, Resistencia ha sido un espacio importante. Mira quién apareció, mira Hola quién Luis apareció. Fernando. El espacio en las editoriales, pues sí, o sea, se podría hablar de un momento de creo que en cuanto a la temática, pues bueno, destacar que hay hay un buen surgimiento de chicas historietistas. Estoy pensando, por ejemplo, en Antonella, ¿no? Que en otros sellos editoriales, pues bueno, pues ha desarrollado historieta. Y pues bueno, pues creo que ha sido reflejo fiel de una parte de lo que también significa ser historieta. Una expresión de causas sociales, una expresión de movimientos sociales y del momento actual. En ese sentido, pues sí, el feminismo ha encontrado en la historieta un buen espacio y un buen espejo de lo que está sucediendo, pues no nada más en la sociedad mexicana, ¿no? Creo que también ahí podemos hablar de la sociedad latinoamericana, en fin. Sí, sabes que Ariel, preguntabas vos por las editoriales, ¿no? Las editoriales. A mí me parece que no hay editoriales en México. Está Resistencia nada más. Después está Sexto Piso, que saca cosas de afuera. El Fondo de Cultura, que cuando asumió Paco Taibo, que es un escritor muy famoso, y un tipo de la historieta, no sé si te suena el nombre de Paco Ignacio Taibo. Un escritor de novela policial, un intelectual, un tipo muy relevante en la cultura acá. Asumió la dirección del Fondo de Cultura Económico, que es una especie de editorial monstruosa, ¿no? Y estatal. Y todos dijimos, bueno, ahora nos tocó a nosotros, a los historietistas, ahora le tocó a la historieta. Y bueno, no le tocó a la historieta, le tocó a él. Entonces está sacando sacó el libro de los años de Allende, por ejemplo, pero digamos que no se tradujo en un impulso a la historieta mexicana, que era lo que yo y varios creíamos. Después está Caligrama, que ya no saca más historieta y no se me ocurre ninguna más. Lo que está pasando acá es que los autores, en cierta forma, publican independientemente sus materiales y, bueno, le ponen un nombre a sus publicaciones que pareciera que es una especie de disfraz de editorial, pero bueno,
Si yo publico mis propias historietas y le pongo Super Fantástico Editorial, no es una editorial, soy yo publicando mi libro, nada más. Acá se está haciendo eso, principalmente, que yo no voy a decir si está mal o bien, ¿eh? No me corresponde, ni tengo la vara moral para andar diciendo si está bien o mal eso. Pero es así acá. Acá todos los chicos publican sus propios trabajos. Hay una gran movida de historieta independiente. Los chicos están haciendo mucha historieta. Bien, mal, regular. Los temas son muy variados. También los temas se ajustan a ciertas tendencias medio mundiales que se están no imponiendo. Imponiendo queda feo, pero me salió esa palabra. Pero no es imponiendo, pues no se imponen. Que es la historieta como autobiográfica o histórica, qué sé yo. Bueno, Luis Fernando para Resistencia hizo 2 libros alucinantes en esa tesitura, el de La pirámide cuarteada y el de Avándaro, ¿no? Son libros que están entre lo testimonial, histórico y lo introspectivo personal. Se están viendo mucho, pero es una tendencia medio del mundo. Si vos ves el catálogo de Astiberri, vas a ver un montón de libros así. Entonces, no sé, ¿viste? A mí, ¿viste? Me cuesta, yo soy medio bipolar entre el pesimismo y el optimismo de cuando veo cosas. A veces soy optimista y a veces pesimista. Pero básicamente el panorama es así. Se está yendo cada autor está yendo por su lado y se está volcando mucho al webcomic. Se está empezando a desconfiar un poco del papel. ¿De Fernando? Hola, estamos hablando de... Dale, deciste algo. Hola, Luis Fernando. Oye, Hola. aprovecho de darte la bienvenida formalmente. Bueno, presentamos a Luis Fernando. Luis Fernando es guionista y también integrante de la editorial Resistencia. Luis Fernando, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, creo que retrasado. Yo tuve un problema con el enlace y tonterías mías y por eso estoy entrando, pero ellos ya tienen resuelto toda la problemática, ya les explicaron muy bien cómo está aquí la situación en México. Entonces yo simplemente voy a seguirlos oyendo, al cabo ellos ya deshicieron ese nudo gordiano que es la historieta en México fácilmente. Eso Bueno, creo, ¿no? ¿O no lo hicieron así? Yo creo que siempre hay puntos interesantes de contrastar, así que si hay alguna diferencia de opinión, es bueno que la planteemos aquí, la discutamos justamente porque estábamos evaluando cuál era la situación actual y comparándolo un poco con el origen de la historieta. Rick nos hacía un breve resumen de cómo habían sido los orígenes y la era dorada y en qué contextos ahora surgía la editorial Resistencia. Y bueno, nos estaban contando que estábamos pasando, tanto en Latinoamérica como allá, un proceso de transición. Entonces, nos contaba justamente que se había dado pasos para que ustedes como historietistas o narradores gráficos tomaran ciertas temáticas sociales y las empezaran a transmitir a través del cómic. ¿Cómo pasa, por ejemplo, también como con el feminismo, un movimiento que se ha desatado fuertemente en Latinoamérica estos últimos 10 años probablemente, y qué bueno que comience a permitir una apertura de la industria del cómic a que se muestre el trabajo y a que surjan más historietistas, narradoras gráficas, mujeres. ¿Qué tal les ha sido a ustedes esto de tomar estas problemáticas sociales? ¿Es algo común? ¿Ustedes creen que responde a un descontento generalizado con respecto a lo que está pasando hoy en día a nivel político, a nivel ambiental? ¿Cuáles creen que son las primeras o las principales causas sociales que hoy día se están tomando? Bueno, mira, la historieta como arte no podía y no puede dejar de pasar cualquier temática que le atañe al ser humano, ¿no? Por ser humano. Eso cualquier arte lo ha hecho y la historieta no podía ser la excepción. Y eso lo ha hecho desde que empezó la historieta, ¿no? Desde que lo que ya consideramos actualmente como historieta, que para no discutir mucho, vamos a fijarlo a principios del siglo pasado, hacia finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, y las temáticas en algunos países mucho más abiertos, en otros más, de manera más subterránea, pero en todos la historieta inmediatamente tomó contacto con la realidad
y empezó a hacer referencias de su medio, de su propio medio, hacia esas realidades. Y claro está, sin dejar de tener lo que es la imaginación, la fantasía en un sentido amplio, pero que finalmente la fantasía y la imaginación siempre están tocando de alguna manera la realidad, no dejan de hacerlo, lo podemos ver en El Señor de los Anillos, se me ocurre ahorita que es imaginar que el trasfondo de toda esta maravillosa fantasía es lo que vivió Tolkien y durante la Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos, ¿no? Entonces ahí se traspapela, siempre está el poder, el deseo, la traición, la ambición, la cobardía, la valentía, aunque sea a través de mundos construidos aparentemente fantásticos, de todos modos ahí siempre está el ser humano con todas sus virtudes y todos sus defectos. La historieta siempre lo ha hecho, entonces no es una novedad o no sería, porque siempre ahí tenemos a Maus, por ejemplo, y yéndonos más para atrás, hay historietas sobre Napoleón, y como crítica, y en fin, siempre está ahí, ¿no? Entonces ahorita no tenía por qué ser la excepción más con estas problemáticas que tenemos a un nivel global, ¿no? A un nivel global, que esa podría ser una de las diferencias en relación a los otros siglos que ha tenido la humanidad, de que hay eventos ahora que llegamos a un punto, la humanidad ha llegado a un punto en que ya hay cuestiones que ya afectan a todo el mundo, ¿no? En donde quiera que esté, a toda la tierra en sí misma. Entonces, por ejemplo, lo del cambio climático, pues sí, a mí me extrañaría que no hubiera obras y no surgieran obras en cualquier tono, en cualquier temática, con cualquier estilo, con cualquier perspectiva, incluso defendiéndolo o diciendo que no existe, en fin, como sea, pero que se comenta eso, o lo de la feminidad, lo del feminismo más bien, lo del feminismo, que ya es una batalla muy vieja de las mujeres, muy necesaria y muy vieja ya, más de un siglo, ya va para el siglo rebasado, y entonces, pero ahorita con las nuevas formas de comunicación, pues las redes le dan más visibilidad a las mujeres en esta lucha que ya tiene, como digo, ya un buen rato, con sus matices, sus cambios, obviamente, pues no es lo mismo las sufragettes de 1910 que las muchachas de ahora, las veinteañeras, por poner una edad, que ya tienen otra visión, obviamente, del mundo. Entonces, la historieta, ya digo, perdón, me he extendido algo, sigue y seguirá viendo y atacando y tratando todos los temas que atañen al ser humano, ¿no? La política, el deporte, etcétera, ¿no? Sí. Gracias, Luis. ¿Ahí Felipe nos tiene algo que decir? Perdón, Iván. ¿Me escucha, bueno, Iván? maestro. Sí. Maestro Luis Fernando, hace rato estaba hablando, hacía referencia en una pregunta al suplemento de historietas de la jornada. Escuchando ahorita lo que tú decías, bueno, hablábamos también preguntaba Ariel sobre una época dorada de la historieta en México. Para no establecer un lapso de tiempo como, digamos, como referencia para una época dorada de la historieta en México, hablaba yo también del suplemento de historietas de la jornada. Y creo que justamente como decías, la historieta en México ha sido siempre muy, muy social, ¿no? Y pues, por ende muy política. No sé si estés tú de acuerdo. Creo que la época dorada, o incluso, pues no sé si estaríamos hablando de una pues, decadencia de la historieta, o como decía Edu, un periodo de transición de la historieta, pues creo que un buen rasgo de esta expresión artística en México siempre ha tenido que ver con lo social y lo político. No sé si estés tú de acuerdo. Bueno, sí, digamos en general la caricatura y la historieta en México, por las condiciones locales en que ha
crecido este país, siempre ha estado muy cercano, si no totalmente, obviamente, pero sí muy cercano a lo político. Y eso se explica porque, en mucha medida, porque históricamente siempre ha habido bastante batalla en la libertad de expresión, y la batalla contra el poder que no permitía y no ha permitido, digamos, en términos generales, esa libertad de expresión. Entonces siempre ha sido una batalla, y todo lo que no se podía decir abiertamente en los medios formales, y hablo del siglo XVIII, desde que México es México, ¿no? Desde 1821 en adelante, ya como México en sí, siempre ha sido la batalla entre el poder o los poderes que tratan de controlar la información y el impulso abajo de la gente de querer decir las cosas como son, y de querer decirle a los poderes sus opiniones. Y entonces siempre ha estado batallando contra eso, y paradójicamente, esa misma oposición a que se difunda las verdades o las noticias tal cual, etcétera, era lo que fomentaba que hubiera en fanzines, se puede decir, en las hojitas volantes que se repartían por todos lados clandestinamente y que no eran grandes tirajes formales, en donde se trataba de desnudar a los políticos, a los empresarios en aquella época. Entonces tenemos el antecedente maravilloso del Ahuizote, el hijo del Ahuizote, en fin, tantas publicaciones que se enfrentaron al poder en esos términos, y las escenas típicas que tuvimos durante todo el siglo XVIII y principios del siglo XX, de la policía entrando a los talleres de las editoriales, de los periódicos marginales o alternativos, digamos, y para cerrarlos y para enviar a la cárcel de San Juan de Ulúa a los caricaturistas, a los escritores, etcétera. Hubo caricaturistas que fueron presos y fueron llevados a cárceles de extrema dureza. En fin, es una batalla que siempre ha estado, pero que se da en esos términos. Cuando el PRI imperial, el Partido Revolucionario Institucional, que deshizo México durante 70 años, tenía el control absoluto de todos los medios impresos, visuales, auditivos, todo, un control absoluto. Entonces eso, por abajo, subterráneamente, pues había muchísimas revistas con historietas. Ahí es donde se inserta Ríos, por ejemplo, el gran caricaturista, historietista Ríos, que lucha mucho por ya abrir la historieta y la caricatura a otras temáticas. Él crea la primera historieta política, totalmente, evidentemente política, Los Supermachos, en 1965-66, que fue que tuvo un impacto brutal, precisamente por la carencia de ese tipo de temáticas, pero que eran muy necesarias. Y entonces, cuando él finalmente logra, después de muchas vicisitudes que él tuvo en la vida, de todos lados lo corrían, pero puede sacar esta historieta, Los Supermachos, que es una parodia en clave de humor de lo que era el país, reflejado en un pequeño pueblo, San Garabato, pero que obviamente de lo que hablaba era del país. Y entonces es un impacto brutal en la sociedad, y de ahí deriva ya más abiertamente la caricatura y la historieta política, ¿no? Entonces sí, siempre ha estado ahí de alguna manera, y ahí va a estar debido a estas cuestiones que hemos padecido realmente durante ya mucho tiempo los mexicanos. Muchas gracias, Luis Fernando. Oye, mire, justo da la coincidencia que se logró conectar Josefina Larragoiti. Josefina, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Nosotros no te escuchamos, así que
échale un vistazo ahí a tu... Ahí sí, eso, ¿cómo estás? Hola Ariel, buen día. Perdón, Iván, perdón, Luis Fernando. No te preocupes, los representantes aquí de la editorial nos han hecho una buena introducción. Estábamos justamente conversando acerca como de los orígenes de la historieta y en México, y cómo esta había tomado posición respecto a temas sociales y que se habían transformado de alguna forma en una razón y un estímulo para generar contenido. Josefina, yo no sé si tienes alguna presentación que nos puedas compartir. Si no, hay una pregunta ahí que quedó rebotando que nos gustaría conectarla obviamente con lo que estábamos mencionando ahora, que es ¿cómo surge la editorial Resistencia? Me imagino que su nombre no es al azar y tiene que ver con estas temáticas sociales de las cuales habíamos estado conversando. Pues sí, sí, yo tenía idea que era conversatorio y mejor. Pues el primer ejemplo es los 3 artistas que tenemos hoy, ¿no? Con los que, y precisamente por eso están juntos para platicar. Los 3 son historietistas de autor, o sea, ellos tienen su propia técnica, una propia propuesta y tienen un propio discurso. Y ese discurso es social, ¿no? Básicamente, esto que tiene ahorita Resistencia con ellos es lo que persiguió desde un inicio. Cuando empezamos, que fue 2007, realmente el cómic no estaba en librería y no era comercial y no había este movimiento. Evidentemente, la palabra novela gráfica ni figuraba, ¿no? Entonces, empezamos prácticamente reproduciendo trabajo que habían hecho y mucho trabajo político, en el caso de Luis Fernando, por ejemplo, de Manuel Ahumada, de Gonzalo Rocha, trabajo que habían ellos ya publicado en los seminarios políticos, que me imagino que Luis Fernando ya les comentó. Y pues Ríos, no, ellos son escuela un poco vienen después de Ríos, y Rictus es como escuela de ellos, ¿no? Él es como de los jóvenes que siguen esta tendencia de la crítica política que sí se necesita en el país. Y Edu tiene una crítica política muy particular también a partir de un personaje que ya creó, ¿no? Entonces, Luis Fernando y Edu y Rictus tienen sus propios personajes y su propia manera de hablar del mismo México. Aunque Edu no sea mexicano, pues ya digamos que sí es mexicano, ¿no? Entiende perfectamente cómo funciona pues la mecánica social en nuestro país y finalmente los 3 tienen lenguajes que son universales, ¿no? Se podrían entender y mucho pues de América Latina. Entonces, cuando empezamos, perseguíamos básicamente el mensaje del discurso social, más que el superhéroe, más que estos cómics de motivación o de autoconocimiento, ¿no? Que utilizan muchos y que sí son como fórmulas que tienen mucho éxito, ¿no? Y más éxito comercial porque son temas como más afines a cualquier persona, ¿no? El autismo, ¿no? Los ancianos, todas estas cosas que sí son problemas sociales cotidianos, ¿no? Pero que no son estos problemas sociales que nosotros buscamos que sean como más de pensamiento crítico y que el autor pues pueda comunicarse abiertamente. Esa es otra cosa, no hay ninguna censura. Evidentemente no, en Resistencia pues no tenemos discursos que no sean acorde con nuestra manera de pensar, ¿no? Y nuestra filosofía. Y pues pasaron muchos años para que llegáramos a concretar esto de que ya son sus novelas gráficas, pero no para lo del pensamiento crítico. Todos los autores que están incluidos en Resistencia pues tienen su propio discurso y se apegan pues a estas necesidades sociales, ¿no? Sí llegamos a hacer un cómic, por ejemplo, ahorita que está muy en boga esto de los problemas sociales, pero básicamente narcotráfico, trata de personas, ¿no? El feminicidios. Hicimos uno que es de derechos humanos, que lo hicimos con Frontline Defenders, que son defensores de derechos humanos, y hicimos un cómic sobre Lucha Castro, que es una abogada defensora de derechos humanos, y que pues ha perdido muchas amigas porque pues está junto con las mujeres que buscan sus hijos y todas estas cosas, pero yo me atreví a hacer ese cómic porque está detrás Frontline Defenders, ¿no? Siento que esos temas sí son un poco difíciles de tratar, tan como muy a la ligera, ¿no? Hay muchos riesgos, hemos visto en México matan periodistas, ¿no? Matan activistas,
Entonces, esos temas para resistencia, o sea, si es que lo que mucha gente entiende que eso es un tema social, y no, o sea, los temas de resistencia son temas sociales a partir de discursos personales de sus autores que tienen pensamientos muy críticos y que sí pueden aportar a la sociedad. Entonces, sí ha sido un camino muy largo, tenemos ya bastantes libros y yo creo que un catálogo muy definido de autores y seguimos buscando. Yo he hecho mano también del arte y del ojo de ellos para que se acerquen nuevos autores. Estuvimos viendo carpetas exactamente de Chile, ahorita Luis Fernando estuvo viendo, y, y pues igual, o sea, se busca la técnica del dibujo, la técnica del discurso, ¿no? Y que sí tenga pues una propuesta gráfica, ¿no? Porque nos preguntan, ¿qué quiere Resistencia? Pues eso, ¿no? No que se parezcan a, lo habla mucho pues desde el arte de Luis Fernando, sino que tengan su propia manera de expresarse, como es el caso de Rictus, de Edu y de Luis Fernando, ¿no? Uno los puede identificar, en donde esté. Entonces, no sé si te contesto ahorita, se originó porque no existía el cómic en México en ese momento, había existido un movimiento de cómic muy importante con Luis Fernando y de ahí para atrás, en los 80s, y nosotros, yo soy diseñadora gráfica de carrera y trabajaba con caricaturistas para que me ilustraran mis libros, porque los libros de Resistencia van ilustrados, de novela, de poesía, de cuento, lo que sea. Y eso me acercó a los caricaturistas, pero ya personalmente yo seguía, en esa época ya a Sacco, que él pues sí retrata guerras, ¿no? Ilustra y escribe libros sobre las guerras en Palestina, Serbia. Entonces yo seguía a él y yo dije, ¿por qué Resistencia no puede encontrar estos discursos en México, que es un país que tiene bastante que decir y que rescatar? Entonces, por eso nació, no se ha interrumpido desde que empezó de 2007 hasta hoy. Con todo y pandemia hemos intentado pues, tener por lo menos un libro, 2 libros al año y pues esperamos ahorita reactivar la editorial y pues sí, nuestro catálogo y seguir con nuestros autores que creo que tienen mucho que decir. Oye, Josefina, muchas gracias, en verdad súper claro, nos aportaste con un montón de datos que estábamos ahí a la espera de saber. Efectivamente es súper interesante que teniendo en cuenta la larga historial de abuso, experiencias tan fuertes en las cuales hemos sufrido como países latinoamericanos, no existan como más auge de estas editoriales justamente que desarrollen este tipo de contenido y que de alguna forma nos sirva como una suerte de denuncia, de recopilación histórica o de justicia social. Así que los felicito por su proyecto y me gustaría saber cómo, tú mencionabas justamente que ahora están tratando de darle un auge a la editorial para que más artistas se desarrollen en estos temas. En primer lugar, me gustaría saber cómo se hace para los diferentes historietistas que pueden estar viendo este conversatorio para generar un vínculo con ustedes. Y en segundo lugar, si tienen que ser solamente mexicanos, residentes de México, o efectivamente se puede generar colaboración con otros países. Bueno, Edu, yo digo que es mexicano, pero es argentino. Es un ejemplo de que puede haber extranjeros en la colección y afortunadamente. Esto del rescate histórico, pues lo maneja muy bien Luis Fernando con sus libros, ¿no? Y también Rictus con sus temáticas, ¿no? Muy mexicanas de la historia del México antiguo. Y Luis Fernando, pues con los hechos sociales como el 68 o algo, puede ser, no tiene que ser político, ¿no? También tiene su libro de Avándaro, que es este famoso concierto que se convirtió en un gran problema, pero de jóvenes inocentes mexicanos, después de pasar el 68. Entonces, finalmente sí estamos rescatando historias, pero no es mexicanas, no es lo único que vamos a rescatar. Insisto que Edu tiene su propio discurso que encaja en cualquier país, ¿no? Es problemática social y pues sí rescatar, ¿no? Y ver las diferencias y las desigualdades y estas cosas. Entonces, sí buscamos que tengan discurso, insisto, que sí tengan una voz propia y tenemos pues dictaminadores, ¿no?
tenemos a los que consideramos maestros que pueden decirnos esta obra si funciona o no funciona, tienen que enviar a la editorial el material completo, o sea, terminado. O sea, no puede ser una parte, no puede ser una idea, no puede ser algo que está medio a hacer. Que eso pasa también mucho en México porque hay como becas para jóvenes creadores y esto que no terminan los proyectos y luego van a las editoriales y las editoriales les dicen, sí me gusta, termínalo. Pero en el caso de Resistencia, no. O sea, sí necesitamos que el trabajo esté terminado, ¿no? Que tenga principio y fin y que lo podamos analizar pues desde su contenido y desde su expresión gráfica, ¿no? Si la calidad del dibujo puede, por ejemplo, y lo puedo decir ya porque ya lo estamos trabajando, yo cuando la última vez, fui a una convención de cómic en Chile, que fue 2018, conocí a Pupi Herrera, que es argentina también, pero la conocí en Chile, en esta convención, y ahorita estamos trabajando un libro ya con ella. Yo espero que, si no es el año que entra, máximo el que sigue, pero la idea es que el año que entra salga el libro de Pupi, que ya salió de una relación directa con Resistencia y con ustedes en uno de sus congresos. Entonces, sí hay posibilidad pues, de insertarse. Evidentemente, pues, como ella, que es una artista que tiene un dibujo pues muy personal y muy original, y pues trae un discurso también un poco para mujeres, ¿no? Pero no de feminismo radical, ni de tanto, es un poco más bien la cotidianidad de las relaciones entre las mujeres, pero con una vista aguda, ¿no? Con una crítica. Oye, Josefina, aprovechando que tocaste el tema, ha cambiado justamente con el paso de estos últimos años la composición de mujeres artistas en su editorial, ¿o no? ¿Ha habido una mayor incorporación, un mayor auge de dibujantes o guionistas mujeres? Esa es importantísima pregunta, porque hay algo, no entiendo qué sucede en México bueno, sí entiendo, tiene que ver con todo este rechazo en general, ¿no? O toda esta problemática que existe de las mujeres ante el desarrollo, ante el trabajo. Entonces yo intenté hace mucho, bastantes años, yo creo que como 10 años intentamos impulsar a las mujeres en México, a las comiqueras, convocamos a hacer una antología y la respuesta fue evidentemente nula. Eh, no sé, queríamos por lo menos juntar 10 mujeres historietistas y realmente solo nos respondieron 2 al final, ¿no? Todas dijeron que sí, nadie entregó el trabajo y este proyecto se quedó detenido. No quiere decir que no pueda avanzar, pero en realidad siento que todavía no hay una disposición de ellas por ser autoras de editorial tan fácilmente, o sea, siguen defendiendo desde como otra trinchera su trabajo, ¿no? Como independientes, tal vez porque tampoco han tenido oportunidad de insertarse. Y las que se han insertado han entrado un poco a las editoriales comerciales, ¿no? Que pues sí, evidentemente a lo mejor ellas ven como una proyección mayor, pero que tal vez también limite sus discursos, ¿no? Entonces, no sé qué falta ahí, no sé si hay ellos, Edu, Rictus y Luis nos pueden ayudar, así como qué es lo que faltaría exactamente para que la mujer se pueda involucrar en estos discursos y se sienta libre. Mi caso ha sido básicamente. Entonces, encontrar a Pupi, que es mujer, para mí es como un logro y lo he platicado con Luis Fernando. O sea, tengo a una mujer, tengo a Cintia Bolio, que pues trae un discurso feminista muy fuerte y está colocada y afortunadamente ahorita se colocó mucho mejor, ¿no? Con las posturas políticas, pero tampoco es que ella esté produciendo muchísimo, tiene un discurso y un personaje que ya viene también de la época de Gonzalo Rocha, ¿no? Que son los que vienen después de Luis Fernando, y pues sí, está muy bien y muy bueno para Resistencia tener a Cintia, pero yo he buscado a más mujeres mexicanas que se acerquen. Las he visto muy tímidas o temerosas o no sé cómo entiendan lo que estamos haciendo nosotros. Y tener a Pupi tal vez, y yo eso pretendo, sea la punta de lanza, ¿no? Para que entonces sí, las mujeres mexicanas entiendan qué está haciendo Resistencia, qué está buscando y se empiecen a sumar. Pero evidentemente mexicanas o extranjeras estamos abiertos.
Perfecto, entonces queda abierta ahí la invitación para los diferentes narradores gráficos, guionistas, dibujantes de México y Latinoamérica, y mujeres también que se motiven justamente a presentar su trabajo, sepan que aquí está una posibilidad para que puedan generar vínculos internacionales y además publicar. Ahí, bueno, Josefina, invitabas también a Rictus, a Edu, a Luis, que nos comentaron un poco qué creían ellos, que se sentía que lo que hacía falta justamente para que esto ocurriera, en el fondo, para que las mujeres en México se sintieran cómodas y empezaran a generar este contenido. No sé si hay alguno que tenga un diagnóstico respecto a eso. Yo puedo contestar algo, no sé, por ahí, Josefina, tuviste mala suerte por ahí, no sé, yo creo recordar el episodio que fue hace unos 5 años, ¿no? Unos 5 o 6 años, pero por ahí tuviste mala suerte, no sé, también, no sé bien qué decirte, porque creo que la camada de dibujantes mujeres es como más joven, ¿no? Y sí, puede ser que tengan cierta aversión a cuestiones editoriales, o puede que las cuestiones relacionadas a lo que es el espacio donde ellas creen que tienen que estar vaya por otro lado. Hoy claramente, ahora, es en la plataforma Webtoon, no el formato Webtoon, la plataforma, estar en la empresa esa. Creo que apuntan todas mucho para allá, pero yo sé que se sacan muchos libros, no sé, por ahí si haces una convocatoria pública, sí, tráiganme. Yo creo que te tienen que caer libros, la verdad, no sé. No sé. Me cuesta un poco porque yo sé que hay chicas dibujantes y que hay obra hecha. Así que, no sé, por ahí deberías intentarlo de nuevo. No, por ahí que te olvides un poco de la mala experiencia e intentarlo de nuevo, no sé, de otra manera. Eso. Efectivamente da para analizar, porque yo creo que algo que está ocurriendo en el resto del mundo, y quizás sea por la falta de vínculos o generar como estos lazos, estos contactos, que esperamos que este conversatorio sirva justamente va a hacer la invitación y generar esas redes. Ahí Edu nos contaba también de algo junto con Rictus que mencionaba ahora, que tenía que ver justamente con también, además de las tendencias en lo político, social, también han habido tendencias globales que tienen que ver con el cambio de formato que hemos vivido con la narrativa gráfica en general, ¿verdad? Y que hoy día están pasando también a formato digital muchas de su obra. No sé si me pueden comentar más de eso, cómo han vivido ustedes ese cambio y si les acomoda el formato o no. Bueno, yo como el más veterano, que he vivido la transición desde las carrozas hasta el invento de la rueda hasta estos días, pues es normal, es una cuestión que se está dando de avances de relacionarse, de los que generan los seres humanos para relacionarse, así como en un momento, ay, ¿vas a usar el teléfono o no? No, pero pues no sé cómo, no, mejor sigo con las señales de humo, en fin, o estos coches que pasan a una velocidad impresionante de 20 kilómetros por hora, ¿qué es eso? No, a los carruajes, o sea, eso es algo que no se puede detener ni parar y es algo totalmente natural dentro del entorno humano. Entonces ahí está encontrando una nueva vertiente, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá que se acomode, habrá quien no se acomode, pero eso ahí está y no se va a ir. Y es una nueva forma de comunicarse y de expresar lo que siente y lo que quiere plasmar un artista, que ya inclusive artistas plásticos están explorando estos formatos. No es nuevo tampoco, hay varios artistas de renombre internacional, artistas plásticos, totalmente plásticos, digamos que están entrando que ya tienen tiempo que han entrado a los formatos digitales y exhiben en las galerías y, o sea, todo lo demás es lo mismo, venden la obra, pero es obra digital y primero circula o de alguna manera está en las redes, pero también aparece en las galerías y lo que han resuelto ellos para resolver esto de que realmente lo que vemos en las redes pues, es aire, ¿no? Por decirlo así, no es algo físico, tangible, o sea, vemos una obra
digital en una pantalla y es algo que no existe fuera de esa pantalla. Entonces, ¿cómo lo han ido resolviendo los artistas plásticos? Como la fórmula del grabado o de la litografía, etcétera, de que hacen tirajes en ediciones muy especiales, muy controladas en cuanto a su tiraje, con una producción en la producción gráfica ya de la impresión de las tintas, del papel, todo es de arte que va a durar una muy razonable cantidad de años. No van a la papelería y sacan una copia en color, sino que es un proceso ya y venden así, ¿no? Entonces, hasta los artistas plásticos están encontrando algunas formas de insertarse, pero la historieta, la caricatura, pues obviamente sí va y se va a expresar en las redes, y lo que comentaba Edu de Webtoon, hay otros, hay tapas, hay muchísimos sitios. Aquí en México ya también están surgiendo, está Tandem Comics, por ejemplo, no es el único, que están ya explorando esto de tener autores en la red y que uno se suscribe y ahí ve sus obras semanalmente, etcétera. Y bueno, y eso no impide de todos modos, y ya hay muchos casos de que luego lo ve uno en las redes y puede uno acceder a esas historias en las redes con sus formatos característicos que uno puede discutir si son amables o para la lectura o no, en fin, pero y ya de todos modos eso no quita que luego puedan acceder al impreso tradicional, al gutenberiano impreso, y entonces están conjuntando dos mundos, ¿no? Las virtudes, podemos decir, de dos mundos. Pues eso está ahí y eso no se va a ir, y el dibujo digital, los programas cada vez son más maravillosos, permiten hacer lo que uno quiera, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, cada vez hay menos limitantes desde un punto de vista técnico, ¿no? Y cada vez es más difícil establecer una barrera si uno ve una imagen a través de la computadora o del iPad, del teléfono, etcétera. ¿Es digital o es tradicional? Las barreras en lo visual se han ido borrando, entonces pues es algo que ahí está, y para mí no es ni bueno ni malo, ahí simplemente ahí está y cumple unas necesidades propias de una época que es la que estamos todavía viviendo, ¿no? Espero todavía. Perdón, ya en acabé. el caso... ¿Cómo es tu caso, Rick? En el caso, no, me iba a referir al caso particular del libro, ¿no? Con cada adelanto tecnológico, pues se ha sentenciado ya el final del libro, ¿no? Con el surgimiento del radio, pues se decía, ¿no? ¿Quién va a querer leer si ya, pues bueno, puedes escuchar en infinidad de historias, ¿no? No necesitas leer. El mismo caso con el surgimiento de la televisión. Y así con el Internet, o sea, se ha sentenciado, pues, ya se ha condenado al olvido y se ha anunciado la muerte del libro, casi que con cada adelanto tecnológico. Y al final, pues, el libro está ahí, o sea, realmente a lo que yo creo que el libro tiene su valor justamente en lo que mencionaba Luis Fernando, lo tangible. Es que es algo que, pues, todavía no podemos, a pesar de que ya está ahí, estamos a las puertas de la creación de los multiversos, pues está, lo tangible es algo de lo que no podemos, pues, apartarnos y a lo que le debemos nuestra existencia. Entonces, pues justamente las expresiones artísticas en buena parte van a deber su existencia y existirán en razón de lo tangible. Creo que al libro le espera su momento como al vinilo, ¿no? Que ahora pues está siendo, pues bueno, muy valorado justamente por esa razón, porque es algo tangible y porque aporta una fidelidad que curiosamente lo digital pues no logra, ¿no? En cuanto a la ejecución de las obras, pues sí, lo digital
pues son las digitales, son herramientas muy, muy útiles. Y bueno, pero es parte, nada más en la parte técnica, ¿no? Yo justo ahora el programa que cotidianamente uso para dibujar y en la cual pues técnicamente ejecuto mis caricaturas, mis dibujos, pues eso fue una recomendación del maestro Luis Fernando. Entonces es muy interesante cómo pues lo digital al final se vuelven pues herramientas, pero como cualquier otra. Y bien, creo ahí coincido totalmente en lo que decía. No es que esté bien o mal, no es que sea bueno o malo, simplemente estén ahí y pues depende del lector o depende del autor la forma en cómo quiera utilizarlas o consumirlas, ¿no? Un producto digital, un producto pues análogo, tangible, ¿no? Eso pues es nada más, pues, o sea, abre las posibilidades, no es que esté cerrando o exterminando algunas de ellas, ¿no? Sí, por ejemplo, aún así, por ejemplo, he visto ahorita obras de teatro que están, y sobre todo con la pandemia, pero vean cómo una situación tan especial que nos tocó vivir, una pandemia que ya tenía un siglo, ¿no? De que la última había pasado, y cómo ha entrado lo digital, se insertó y adquirió otra manera de valorarlo, si uno quiere verlo así, porque inclusive había un meme por ahí durante lo más álgido de la pandemia que decía, estás encerrado, imagínate que no tuvieras libros, películas, revistas de caricaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Música, que no pudieras oír música, que haz de cuenta que tuviera que ser en vivo nada más. Entonces, imagínate cómo sería esto, ¿no? O sea, el valor que adquirió también verlo digital, por ejemplo, obras de teatro que estaban representando específicamente para hacer online de la Royal Shakespeare Company, el Hamlet, el Romeo y Julieta, además muy innovadores, ¿no? Con personas así africanas, digamos, o sea, que no en algo que fue creado en Europa, pues no era, entonces darle esa cosa con jovencitos, en fin, aprovechando para esto. Pero entonces uno está accediendo hasta ese tipo de cosas, ¿no? El teatro, dar funciones, se puede decir que en vivo, entre comillas, en el sentido de que en ese momento realmente están actuando los actores, aunque es transmisión, ¿no? No había presencial. Entonces, se han abierto también, por otro lado, este tipo de conciertos que hubo también digitales, se puede decir, ¿no? En fin, entonces también vemos de todo que nada es como blanco y negro, ni nada es así tan fácil, ¿no? Pero y como todo tiene siempre aspectos que son positivos y que uno a veces ni pensaba en ellos hasta que las circunstancias lo ponen, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera decir, sí, las plataformas, yo siento que lo que hicieron ahorita la pandemia como que igualó, ¿no? Estas desigualdades de lo que yo puedo ver o yo lo que no puedo ver porque nunca voy a poder pagar, ¿no? Un teatro carísimo, Broadway o lo que sea. Todo esto que se abrió, pero yo siento que la gente estaba como en espera de que se va a terminar, ¿no? Yo no siento que la gente haya dicho, ay, esto ya me encantó. Y se los voy a decir porque acaba de haber la primera feria presencial en México, desde que inició la pandemia, que fue la Feria del Zócalo, que es una feria popular, ¿no? No se cobra la entrada. Y era una feria donde a mí me gusta mucho participar porque sí se acerca mucha gente que no puede pagar la entrada o es tímido a entrar a otro recinto que parece más intelectual, como la Feria del Palacio de Minería, o ir a la Feria de Guadalajara, pues es carísimo, ¿no? Son cosas no alcanzables. Entonces la gente va a la Feria del Zócalo. Fuimos con temor. El que estuvo atendiendo el puesto se enfermó de COVID. Eso sí pasó, o sea, evidentemente sí hubo ahí, pues sigue activo el virus en este país, pero vendí más que la última feria del Zócalo antes de que se cerrara.
las ferias. Entonces, la gente quería ir y estaba llenísimo. Hicimos presentaciones. Así fueras a hablar de un libro que nadie conocía, todas las presentaciones tenían gente sentada. Entonces, esto, lo tangible, como dice Rictus, yo creo que te hace pertenecer a la realidad. Lo otro te hace ver muchísimas cosas que tal vez no verías, que eso es muy bueno, o sea, es muy rico, ¿no? Personalmente y universalmente. Esto pues cierra, acota ya los desarrollos, ¿no? Y las fronteras. Antes lo que se veía en Europa llegaba a México 10 años después y nos lo podían vender como nuevo, ¿no? El nuevo autor que ya había agotado los libros, ¿no? Ahora ya no pueden. Y con esto de la pandemia menos, o sea, ya somos parte de una plataforma que tiene una vida común a tiempo, ¿no? Pero yo creo, y aparte, bueno, soy diseñadora gráfica, doy talleres de cómo hacer el libro en papel, y lo que yo le digo a mis alumnos es, busca la liga, o sea, el formato del libro ya no es solamente el libro impreso, el libro impreso va a tener que llevarte a otros formatos, el solo libro que edites. Entonces, quien edita ahora un libro impreso que no te lleve a una tecnología, a otra plataforma, está atrasado, ¿no? Como decía Luis Fernando Rictus, o sea, esto es una evolución y esto ya no para. Entonces, nosotros ya tenemos, es caro, o sea, ahorita la tecnología, producir video, o sea, si se acercan al trabajo de Rictus, mucho de su trabajo y su crítica es en video, pero lo hace él, ¿no? Si yo contrato a alguien que me esté haciendo eso, me cuesta mucho dinero todavía hoy, que yo creo que eso va a ir bajando de precios porque va a haber más especialistas y va a ser más fácil animar, hacer realidad aumentada. Yo quisiera que los libros de cómic, aún los de ellos, ya tuvieran realidad aumentada, pero es caro. Lo tengo en una colección infantil que ya tiene 13 libros y ya tienen realidad aumentada y tiene una aceptación muy interesante, pero, por ejemplo, tener realidad aumentada subida en la nube está sujeto a que Google, Mac, bueno, estos de iMac, están cambiando sus políticas, no sé, Rictus debe estar más familiarizado con eso, cambian las políticas pues de cómo funciona su compañía y su industria, entonces lo que tú ya subiste a la nube, que se supone que tiene acceso gratuito, lo bajan, ¿no? Entonces hay que volver a ir con ellos a ver ahora qué quieres, ahora qué le cambio, ahora cómo quieres, ahora cuánto quieres, ¿no? Entonces, otra manera de trabajar en el mundo editorial que evidentemente exige también especialización para los editores, ¿no? Pero el libro en papel, mientras exista gente como nosotros, no tiene por qué desaparecer. Digo, y yo transmito esto a mis alumnos y espero que esto siga vivo y que más bien siempre encuentren los caminos de ligarlo a las nuevas tecnologías. Oye, muchas gracias, Josefina. Nos queda claro en el fondo cuál es el panorama actual, el cual están viviendo ustedes y que coincide en muchos aspectos con lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, el llamado sería a justamente explorar estas distintas plataformas, no pensar que el formato físico, el formato en papel ya está sentenciado, sino que estar atento a estas tendencias tan cambiantes. Además, los cambios siempre se han dado históricamente muy lentos. La gente que piensa que el libro se acaba en 2 años, pues no. Además, bueno, creo que aquí nadie lo ha hecho, pero igual yo lo recalco. Además, no es preferir una cosa sobre otra en un sentido amplio, no en un sentido personal, que eso cada quien, sino las dos cosas coexisten y van a coexistir, no se trata de eliminar una u otra, ¿no? Si a mí, pues, si a mí me gusta leer ya más ¿cómo se llama mi Kindle o mi cosa esta, y ahí traigo 3,000 libros, ¿no? Eso no quiere decir que se esté condenando al libro y que hay que quemarlos ya y que además se está destruyendo, bueno, que es cierto, que como siempre se ha habido, ¿no? Y más en estos momentos que estamos, la naturaleza, los árboles, que eso también es una cuestión ahí a considerar, pero eso no implica eliminar, y al revés también, pues, las cosas a veces se plantean como que es una o es otra y no siempre necesariamente es eso, se nos están coexistiendo, ¿no? Seguimos hablando con la gente,
aunque tal vez menos, quitando la pandemia, pero las cosas coexisten y las transiciones son muy... ¿Cuánto tardó? Cuando puse el ejemplo del coche y los carruajes, pero los carruajes no se acabaron en un año, o sea, y todavía había 1950 y pasaba un carruaje por ahí en algún lado. En fin, no hay que poner las cosas también como son, o es esto y ya condeno lo otro, o viceversa. Ahí están coexistiendo y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Ahí, y Rictus tiene ahí un cuadro muy bonito ahí atrás de él, ¿no? Pero lo estoy viendo digitalmente yo. Bueno, esperemos que así sea, porque creo que el formato físico siempre va a tener un gusto especial. Así que, oigan, lamentablemente estamos muy cerca bueno, de hecho estamos un poco pasados en la extensión de este conversatorio, así que antes de cerrar, quiero obviamente saber en qué están como editorial, como autores, si viene algún lanzamiento para la gente que sigue su trabajo, y si es así, ¿dónde puede encontrar más información? Bueno, si me permite, pues yo concluyo mi participación. Pues dentro de Editorial Resistencia estoy ahí pues activo con un libro que se llama El regreso de Quetzalcóatl. ¿Y el otro? ¿Y el otro cuándo? El otro cuándo? Esperemos que pronto, pues justamente, exactamente, justamente se dio en 2019 el lanzamiento, ya muy cerquita del inicio de la ya sonaba, ya se anunciaba por ahí el inicio de la pandemia. Esperemos que para celebrar pues el término, pero pues bueno, término de este momento que estamos viviendo a nivel mundial, pues sí, estaría genial que hubiese otro por ahí. Y pues eso, pues va a ser un momento muy, muy especial, volviendo sobre el tema de lo digital, cuando en este metauniverso que nos está, en este metaverso que nos está proponiendo la tecnología, específicamente una de estas compañías tecnológicas, pues podamos entrar a ese metaverso y entrar a una biblioteca quizá en la que no podemos, digamos, acceder en el mundo, digamos, tangiblemente, y de repente encontrarnos por ahí hojeando un libro dentro buscando la experiencia de hojear un libro dentro de ese universo digital, ¿no? Creo que eso va a ser algo muy interesante, muy padre. En fin, pues muchas gracias por la invitación. A ti, Iván, muchas gracias. Y en tu caso, Edu, ¿hay algún adelanto que nos pueda hacer? El micrófono. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo tengo 2 libros ahí con Resistencia y bueno, adelanto. Terminando, que no se la mostré a prácticamente nadie, todavía estoy terminando una versión de Frankenstein, pero... Ahí ¿me escucha? Pero está corta la... ¿Estoy? Sí, no, sí, no. No, que me apareció un cartel que decía que tengo la conexión inestable. Ahí está, movete, Luis Fernando, dale, listo. Ahí vas. Estoy haciendo una versión de Frankenstein, pero situada en México hoy día y con la criatura y el doctor Frankenstein mujeres. Y es una versión medio personal, dibujada con varios estilos y haciendo collage digital y medio haciendo cualquier cosa. No se lo mostró a nadie todavía y tal vez Josefina sea una de las infortunadas que tenga que leerlo cuando lo termine. Y después estoy hago historietas para todos lados. Hago mucha historieta corta para Argentina principalmente y España. Hago mucha historieta corta. Me gusta. Y eso. Nada más. Muchas gracias, Edu. ¿Y en tu caso, Luis? Bueno, sí, también estoy haciendo varias cosas, retocando algunas ideas, algunas obras que fueron digitales, curiosamente, cuando empecé a explorar lo de lo digital, que a mí me gusta mucho en lo personal, digo, además. Lo único tradicional que conservo y que quiero conservar es la pintura al óleo, eso, porque hay otros aspectos ahí. Bueno,
pero lo digital. Entonces, estoy retocando varias historias que curiosamente ahorita no lo había pensado, ya sí, ahí están. Es de cuando más o menos empecé a explorar lo digital. Entonces sí las estoy retocando y rehaciendo todo lo que se pueda y a lo mejor volverlas a publicar porque fueron además autoediciones. Estas que publiqué como autoediciones. Eso por un lado lo estoy haciendo como acá decimos en México, cuando descanso haciendo adobes, es decir, para descansar de trabajar, pues sigo trabajando, ¿no? Pero en otras cosas. Y estoy haciendo una historieta larga, lo que ustedes le llaman novela gráfica, yo le llamo historieta de una gran extensión. Y es un proyecto que ahí tengo de 3 años, apenas estoy cumpliendo el primer año, me faltan todavía 2, y es una historia sobre México, sobre un México entre inventado y real. No es autobiográfico, no es en un sentido eh, de abordar la realidad como tal. Es algo ahí que yo ni sé qué, pero es sobre México y y esa me va a tardar 3 años en terminarla, alrededor de, no puedo decir cuánto, tal vez 250 páginas, tal vez, estimado, pero ya veremos. Y en medio de eso, pues también haciendo estos otros pequeños proyectos. Ahí tengo el de Aura, la novela de Carlos Fuentes, lo tengo parado, es otro proyecto que a ver si termino este año que viene, es algo que está ahí siempre a medias, y en fin, varias cosillas por ahí. Seguir viendo el fútbol, claro, eso también es importante. Ya. Muchas gracias, Luis. Sí. Oye, y para cerrar, Josefina, no sé si, me imagino que en la editorial hoy día hay muchos más autores. ¿Cuántos son más o menos en total y dónde podemos revisar el catálogo completo para la gente que esté interesada en todos los trabajos que se están publicando en la editorial Resistencia? Estás con tu audio bloqueado. Sí, ya. Ahora sí. El catálogo de Resistencia está en la página de Resistencia, es www.editorialresistencia.com.mx. Ahí pueden ver todos los libros. En realidad, lo que yo te decía, pues no son tantos autores. Hemos concentrado, pues sí, un grupo de autores importantes. Ha habido autores de una ocasión y hay autores que se están repitiendo y como ellos dicen, pues sí, con mucho gusto yo leo su obra porque lo que tenemos es los autores de Resistencia con los que vamos a seguir trabajando definitivamente y estamos abiertos a que entre gente nueva, por supuesto. Este año todavía vamos, ya se va a acabar el año, pero todavía vamos a sacar un cómic de Juan Eple antes de que termine el año. Y para el año que entra, sí, ya, bueno, viene Pupi, he estado hablando ya con Luis Fernando, lo sabe. Hay que reactivar, como dijo Iván, ese libro, estos libros, él se quedó como con 5 libros que se lanzaron en plena pandemia prácticamente y se detuvieron, entonces hay que darle como vida a eso que se quedó como si fuera una novedad y que pudiera tener ya una vida en cosas no virtuales. Y pues Pupi Herrera, que es ahorita la extranjera que tengo, estamos abiertos, con mucho gusto leo a Edu y insisto, hay un grupo ya de autores que identifican a Resistencia y con ellos quiero seguir trabajando, ¿no? Quiero hacer un catálogo que se reconozca, ¿no? por los autores, no porque Resistencia publique una cosa o no publique una cosa, es el que se sume como autor y pueda pertenecer con nosotros, pues con mucho gusto. Y bueno, pues como toda editorial tenemos pues una vida lenta del libro, ¿no? Si buscan expectativas más comerciales, más de que se les haga publicidad casi en la televisión, pues evidentemente tienen que buscar otra editorial, ¿no? Nosotros sí vamos pues con nuestros autores, con sus públicos, abriendo públicos y pues creyendo en ellos, ¿no? Creyendo en lo que ellos quieren decir en sus discursos y la vida que tenga el libro, pues es la vida que va a tener, ¿no? Aura habla ahorita, Luis Fernando, hemos intentado ver cómo lo de los derechos, que ha sido una traba hasta ese momento. Lo último que sabemos es que creo que ERA tiene los derechos, entonces habría yo que negociar con otra editorial, ¿no? Y si a lo mejor no se puede, a lo mejor va a terminar editando con ERA, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que ahora es muy importante en cómic, ¿no?
en este recurso de comunicación es muy importante. Entonces, también Resistencia no puede cerrarse y no va a decir es mi autor y entonces si se va a otro lado me traiciona. Eso jamás va a pasar, ¿no? O sea, el mismo Edu, que es muy productivo, publica en muchos otros lados y qué bueno. O sea, para mí, entre más se abran y más los conozcan, pero consideren a Resistencia y regresen, pues el que es autor de Resistencia tiene su espacio en Resistencia, ¿no? Y así vamos a seguir. Entonces se pueden sumar y pueden participar en otros proyectos editoriales. Yo estoy segura que los que se sumen pues serán discursos que vayan de acuerdo a todo lo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias, Josefina. Bueno, para la gente que nos ve, la invitación ya está hecha. Ya saben más o menos cómo funciona la editorial Resistencia. Pueden revisar su catálogo en el sitio web. Les damos el agradecimiento a todos los que nos acompañaron hoy día. Iván Valverde, Rictus, Edu Molina, Luis Fernando y Josefina Larragoiti, integrantes de la editorial Resistencia. También le damos las gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión, que dejaron sus saludos por ahí, Eric Proaño y José Balborán. Les queremos también dejar la invitación hecha a nosotros también para que sigan este evento del Salón de la Historieta, que está recién comenzando, está en la segunda jornada de charlas virtuales. La siguiente es ahora a media tarde y continuamos después en formato presencial, así que para que estén atentos a todas las actividades que tiene el Salón de la Historieta revisen sus redes en formato virtual o en formato presencial, para que revisen las redes de Historieta. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y también damos las gracias a quien nos acompaña detrás de cámara, a Mr. Anderson de Larga Vida al Cómic, que nos ha estado apoyando durante el desarrollo de este evento. Así que gracias, pues. Espero sigamos en contacto. Ya saben que tienen también las puertas abiertas acá en Chile, tanto en Historieta como en el medio en el cual soy editor, para que generemos este tipo de vínculos y mostremos el trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Ya me voy a dormir. Cuídense, chao. Gracias a todos. Bye.